Plataforma Podcast. Hay cosas que yo sí les digo a ellos, ¿no? Y es que disfruten de esa posibilidad de montar en bicicleta y que no se obsesionen, porque es que muchos de ellos se lo toman tan en serio como si fuesen a correr el Tour de Francia, y de hecho así se los digo muchas veces, les digo, el Tour ya no lo van a correr. Ningún equipo los va a contratar, porque algunas veces se ponen muy pesados, muy intensos, muy obsesionados, y pues yo creo que el ciclismo amateur, el ciclismo recreativo tiene que ser eso, recreativo. Si se disfruta tanto el ciclismo, eso, disfrutarlo, pedalear y bueno, por salud y todo, pero sin esas obsesiones de competencia, que eso ya está, pues obviamente para una edad cuando uno es competitivo. Bienvenida, Grupeta, a este nuevo episodio de Un Café con la Grupeta. Capítulo número 7, penúltimo de esta primera temporada. ¿Cómo estamos, Luiger? Bien. Además, tremendamente contento con la entrevista que vamos a tener. Nervioso, además. Nervioso, sí. Porque no es fácil entrevistar a Víctor Hugo Peña. Claro, Víctor Hugo Peña, él fue el primer colombiano latinoamericano en vestir la tricota amarilla en el Tour de Francia. Y él obviamente nos cuenta qué significa haber sido el ciclista más mirado por esos 4 días. Esto fue el 2003 en el Tour de Francia. Y fue un hito que marcó un poco la generación ciclista en Colombia y en Latinoamérica. Y obviamente a lo largo de su carrera él logró muchos triunfos. Fue un deportista muy, muy reconocido y especialista en contrarreloj, algo que no es muy común en el ciclismo colombiano. Él nos cuenta un poco cómo llegó a ser contrarrelojista, pero también nos dice, tengo que pasar la montaña para poder también ser un contrarrelojista. Así es. Y perteneció además a la historia del ciclismo, no solo por sus triunfos, sino porque además fue compañero de equipo de Lance Armstrong en el US Postal. Con lo cual obviamente es parte de una historia que no se puede negar en el ciclismo. Si bien por desgracia y por temas de tiempo no pudimos entrar específicamente en ese tema, pero nos queda pendiente de todas maneras. Pero también emocionarse, escuchar a la persona detrás de ese gran ciclista, que creo que es lo más lindo, de las cosas más lindas que hemos tenido en este podcast. No, y que la gente obviamente lo conoce porque es el personaje que está ahí también en la transmisión de todos los que nos tour trae y vuelta y nos acerca al ciclismo. El interior de la grandes vueltas. Exactamente. Y quédense hasta el final porque tenemos una conversación muy interesante donde abrimos un poco nuestro sentimiento y nuestra filosofía y por qué hacemos ciclismo. Así que quédense hasta el final. En el próximo episodio, último episodio de esta primera temporada, tendremos una sorpresa muy especial, así que estén atentos y nada, síganos en Instagram, háganos saber sus comentarios, escríbanos, dennos su feedback. Escúchenos obviamente en Spotify y véanos en Spotify y en YouTube y en Apple Podcast. Así que vamos con la entrevista que está muy, muy buena. Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café con la Grupeta, el podcast donde el ciclismo cobra vida. Con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández. Bienvenido, Víctor Hugo Peña, a nuestro podcast, Un Café con la Grupeta. Un honor tenerte acá, Víctor Hugo. La verdad que me llego a sorprender para nosotros. O sea, jamás imaginé que íbamos a poder estar hablando con el mismísimo Víctor Hugo, a quien escuchamos en cada una de las carreras que vemos por ESPN. Así que de verdad para nosotros, realmente, por lo menos personalmente para mí, un honor y una admiración tenerte por acá, compartiendo con nosotros un poco lo que es el ciclismo post-profesional, que como lo hemos hablado en otros capítulos, el ciclista sigue siendo ciclista siempre. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Y gracias pues por la invitación. Y
digamos que escuchar ese dialecto chileno para mí tiene mucho recuerdo también, porque creo que fue mi primer viaje internacional que hice como ciclista a un campeonato panamericano en Curicó, en Chile. ¿En pista o Sí. en ruta? Solo hice ruta, Perfecto. y hice segundo en la contrarreloj individual. Era entonces el dueño de las etapas a contrarreloj en América, era un argentino, Rubén Pegorín, y pues nosotros veníamos con el equipo sub-23 de Colombia, y pues para nosotros fue un súper triunfo como sub-23 entrar en las medallas de la categoría mayores. Así que pues tengo recuerdos muy bonitos de la ciudad, de los lugares de entrenamiento, porque seguramente fue tal vez una semana lo que estuvimos, pero como que pareciera que cuando contamos las historias, cuando nos encontramos los amigos de esa selección, pareciera que hablamos de, no sé, un mes, como si hubiésemos compartido un mes por allí, porque realmente pasamos muy bien. Qué Y yo bueno. creo que Curicó además debe ser la zona en Chile donde más se vive con pasión el ciclismo, o sea, donde yo creo que cuna de grandes ciclistas chilenos ha Exacto. sido Curicó. Sí, siempre hay Curicó presente y bueno, bien, qué bueno que tengas tan lindos recuerdos del ciclismo en Chile. Así es. Y nada, Víctor, hoy en este episodio de Un Café con la Grupeta queremos acercar un poco a este ciclista que conocemos muy bien en Chile, que sabemos quién es, un poco más a la Grupeta, entender quién es, más allá de tus triunfos en bicicleta. Hoy queremos conocer a ese hombre que está detrás del casco y la idea es que hablemos sobre todos los desafíos y las lecciones que te dejó el ciclismo, de estos triunfos que tuviste y un poco, cuéntanos cómo empezaste en el mundo del ciclismo y cuál fue tu motivación inicial para convertirte en ciclista profesional, porque eso no es inmediato, obviamente. Y menos en Colombia, donde además la cantidad de ciclistas no es menor. Claro. Sí, bueno, digamos que yo nací en una familia ciclista. Eh, y mi papá fue ciclista, y desde que yo tengo recuerdos le veía llegar de entrenar o le veía hablar con ciclistas. Estaba el ciclismo ahí presente. Luego también, claro, siempre en Colombia se siguió mucho el ciclismo, las carreras por las transmisiones radiales. Entonces siempre en mi casa estaba un radio encendido escuchando la transmisión de la carrera. Entonces, pues era un poco, crecí como que sabía de los puertos de montaña de Colombia, de los ciclistas, de los apodos de los ciclistas, y luego pues claro, tenía una opinión más cercana, que era la de mi papá, que era amigo de estos ciclistas, que alguna vez algunos de ellos fueron a la casa a visitar a mi papá. Entonces era ver en mi casa a ese héroe que hace una semana lo habían nombrado en una transmisión de ciclismo. Entonces yo creo que me sentía entre mis amigos como el que más sabía de ciclismo. Yo inicialmente fui nadador 10 años, 11 años, fui nadador desde los 6 como hasta los 18 años. Y pues como que estaba esperando el momento de convertirme en hombre, porque había como una creencia que para ser ciclista había que ser un hombre hecho, ¿no? Entonces como que no pensaba que se pudiera ser ciclista a los 14 años o a los 15, era cuando ya tuviera 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo cuando me terminé el colegio y terminé el último campeonato nacional que hice como nadador, al día siguiente empecé a montar en bicicleta. Eso, es decir, en mi casa siempre había bicicleta con la que yo iba al colegio, salía los fines de semana un poco la vuelta por el barrio, pero terminó ese campeonato nacional, llegué a mi casa y al día siguiente estaba montado en una bicicleta haciendo un entrenamiento de ciclismo con tenis y con pantalón de sudadera y camiseta normal, y poco a poco fui ya adquiriendo pues por parte de mi papá unas zapatillas de ciclismo, una pantaloneta de ciclismo, y ya desde el día uno que comencé, eh, como que pensé que era la manera como que por la cual yo iba a salir adelante. Yo tenía convencido que
estaba convencido que si había sido un buen nadador, yo fui campeón nacional en Colombia de 100 y 200 pecho, como que por acto seguido y garantía ya iba a ser ciclista, ¿no? O sea, yo me lo creí. Luego tardé 3 años en darme cuenta que se podía conseguir, porque no era tan fácil. Pero bueno, creo que también hay mucho, tuvo que ver la amistad o la relación que tenía mi papá con algunos de los directores de los equipos de ese entonces. Mi papá me llevó, me recomendó, y me tuvieron paciencia, me supieron esperar. Vieron que tenía tal vez talento, pero tenía que construirse ese ciclista, y ese ciclista demoró en construirse 2 o 3 años. Claro, y además, no sé, lo que nos cuenta es que fuiste nadador, el nadador tiene otra musculatura y otro cuerpo diferente al ciclista clásico escarabajo colombiano. De acuerdo. Entonces de acuerdo, tú eras un grandote versus exacto, el clásico colombiano. Sí, un grande y gordo. Y ese ciclista hubo que convertirlo, es decir, hubo que perder peso como, no sé, 8 kilos, 9 kilos que perdí. Y luego, claro, enfrentarme a todos esos escaladores colombianos, porque es decir, rápidamente yo me di cuenta que tenía un buen desempeño en la contrarreloj. Pero las carreras de Colombia todas tienen montaña. Sí. Entonces, si yo no pasaba la montaña, pues yo no iba a tener ninguna posibilidad de brillar o de tener un protagonismo en el ciclismo colombiano. Claro. Y bueno, pues eso, tuve también la fortuna de tener un gran preparador en el equipo que yo corría, en el equipo Manzana Postobón. Un tipo que vio en mí el talento y lo que dijo siempre me dijo eso: vamos a construir el ciclista. Y eso tardó 3 años más o menos para encontrarlo. No, y me imagino que ser deportista también te ayudó a que ese camino lo entendieras mejor. O sea, que había que preparar el físico, que había que construir, como tú dices, ese ciclista en un deporte tan distinto como la natación al ciclismo. Y esta especialidad, obviamente, donde hay que ser muy especialista para la contrarreloj, pero además tener este cuerpo y, como tú dices, subir las montañas, porque las etapas de contrarreloj son muy pocas en las grandes vueltas. Claro, y yo, digamos, empecé a correr en bicicleta en una época donde las etapas a cronómetro eran 50, 65. Claro. Las épocas de Miguel Indurain y Gianni Buño y Tony Rominger. Que algo sabían de contrarreloj. Exacto, y entonces, por ejemplo, el mejor colombiano perdía 4 minutos en una contrarreloj. Estoy hablándote de Fabio Parra, que hizo tercero en el Tour, Álvaro Mejía, que hizo cuarto en el Tour, y Álvaro Mejía ya la sabía hacer bastante bien y perdía 3 minutos. Pero eso era bastante lejano, ¿no? Luego, en el año 92, aparece un corredor, Julio Obregón, colombiano, y él hizo quinto en el prólogo del Giro de Italia. Entonces eso llamó mucho la atención, y hizo octavo en una crono de 50 y tantos y 11º en una crono de 60 en el Giro de Italia. Entonces ya era un corredor diferente. Perfecto. Y pues cuando yo empiezo a correr en Colombia y empiezo a ganar etapas a cronómetro a los colombianos por más de 1 minuto, entonces al mejor contrarrelojista después de mí yo le ganaba por 1 minuto, por 2 minutos. Entonces eso me llamaba la atención, obviamente, primero a mí, porque si yo no entendía cómo podían ir no digamos tan despacio, pero cómo podían perder tanto tiempo conmigo. O sea, ¿qué era lo que hacía que yo pudiera ir tan rápido? Entonces, digamos que yo empecé a ganar en Colombia de alguna manera. Ganaba la etapa a cronómetros, sacaba una gran diferencia a los escaladores les hacía 6, 7, 8 minutos, y esta diferencia me permitía a mí perder 3, 4, 5 minutos en la montaña y ganaba las carreras en Colombia. Entonces tenía algunos periodistas de alguna forma como que no les gustaba mi manera de correr.
porque yo no era el escalador que atacaba. Entonces, claro, empezaba la montaña, arrancaban todos los escaladores, yo ponía mi ritmo, tenía 5 minutos de diferencia sobre ellos y lograba pasar, y entonces eso hizo que llamara la atención. Y cuando fui a Europa en el primer año, pues rápidamente me di cuenta que yo estaba ahí sexto, décimo, cerca, ¿no? Y yo soñaba con, o sea, yo me preguntaba mucho por qué un colombiano no puede, por qué, o sea, qué será lo que tenemos, qué pasa, qué nos prohíbe. Y yo miraba a los ciclistas y yo veía que éramos iguales. Bueno, eran blancos, lo único diferencia. Y alguna vez un corredor, recuerdo mucho, él se llama Servais Knaven, es holandés, ganó París-Roubaix. Algún día se me acercó y me dijo, porque yo en todas las cronos hacía cuarto, quinto, sexto, ahí estaba, ¿no? Y él me dijo, sigue así, que esto es una ruleta. Los que están ahí entre los primeros 6, en algún momento le toca. ¿No? Entonces, eso me quedó sonando, como que en algún momento me tocaba. Y ya vi un Tirreno Adriático, hice segundo en la crono, y luego ya vino un prólogo de una Vuelta a España, hice séptimo, y en la crono cuarto, y bueno, por ahí. Hasta que llegó el Giro de Italia del año 2000, que gané la cronómetro llana, 50 kilómetros llanos. Y eso fue, pues, digamos, la primera vez que un colombiano ganó una etapa cronómetro en una carrera de 3 semanas. Para mí eso tuvo mucho sentido. Al mes siguiente ganó Santiago Botero en el Tour, por ejemplo. Y ya a partir de ahí fue como una generación de él y yo disputando cronómetros, ¿no? Él ganando en la Vuelta, en el Tour. Y yo gané también una en la Vuelta, gané una en Vuelta a Holanda. Y luego otros, pues ahí siempre cerca, ¿no? Entonces ya pues eso fue como mi sello, como me hice conocido en Europa. Buenísimo. Esto fue el año 2000, porque tú obviamente, ¿cuándo llegaste a competir en Europa? ¿En qué año? Yo llegué el primer año 97, hice como un mesecito tal vez, y luego ya en el 98 fuimos ya con el equipo colombiano, fuimos como en dos viajes, al principio del año 2 meses y luego al final del año otros 2 meses. Sí. No, y hay que adaptarse, o sea, el clima es muy distinto, hay carreras que son durísimas, que para nosotros... Digamos que, hablando de ese ciclismo, pues había que aprender a comer, eso era muy importante, aprender a entrenar, y luego la forma de correr, que era todo diferente a la forma de correr en Colombia, que la forma en Colombia era una carrera totalmente agresiva, donde, por ejemplo, se iba una escapada y atrás en el grupo seguían atacando, es decir, la escapada por delante y en el grupo atrás se seguía atacando. Y en el grupo por delante se seguía atacando. Entonces eran como que no tenía esa libreto del ciclismo europeo que se hace la escapada, se va y luego el grupo controla y entonces 4 horas de la misma escena, 5 escapados, el grupo a 3:20 y tira el equipo X hasta los últimos 30 kilómetros, que el grupo coge la escapada y gana el sprint, por ejemplo. En Colombia eso no pasaba y no pasa. Va una escapada de 5 y los 5 de adelante se van atacando y atrás en el grupo está tirando el equipo, no sé, el que sea, y hay corredores que atacan a los ciclistas que están haciendo el trabajo. Entonces es una manera muy distinto. Sí, totalmente. Es decir, la gente va a correr en bicicleta. Claro. No, como que no, aunque han visto televisión claramente y todo, pero como que la gente dice, a ver, yo no vine a correr para irme en un grupo, a que otro me ponga el ritmo y me lleve y no, yo vengo a atacar. Claro. A correr. Oye, Víctor Hugo, y bueno, tú fuiste el primer latinoamericano en vestirte de amarillo. Cuéntanos un poquito qué se siente ese momento. O sea, estamos hablando de marcar una historia al final. O sea, la carrera más histórica que tenemos en el ciclismo mundial desde principios de 1900 y tú el primer latinoamericano vestido de amarillo.
Imagínate, yo me pongo nervioso. Fue realmente, pues sí, un sueño, porque ya tenía el ciclismo colombiano 20 años de historia corriendo el Tour, y lo más cerca había sido hacer tercero de Fabio y cuarto de Álvaro Mejía en el 93. Y eso parecía como un terreno imposible, era algo que no, bueno, es que realmente parece que es así. Hay grandes ciclistas que nunca se pusieron la camiseta amarilla. Uh-huh. Raymond Pulidor, no sé cuántas veces segundo en el Tour y nunca se puso la camiseta amarilla. Increíble. Nairo Quintana, por ejemplo, Santiago Botero. Entonces, cuando uno aprende esa historia, uno dice realmente qué fue lo que yo conseguí, ¿no? Y cuando empieza uno a darse cuenta que en el Tour de Francia existen 3 o 4 protagonistas para la gente: el mejor francés del momento, el campeón del Tour precedente, el líder del Tour, el que sea, de donde sea, como se llame, y alguno más por ahí. Alguna estrella del momento. Sí, exacto. Esos son los reyes del Tour. Entonces, claro, a partir de que yo fui líder del Tour, todo el mundo se aprendió mi nombre ahí. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención durante esos 4 días, que de hoy para mañana toda la gente decía mi nombre. Y yo decía, pero ¿por qué ayer nadie me mencionaba? Y a partir de hoy, por todo el recorrido, alentaban al líder del Tour. Claro. Porque mañana, cuando dejé de ser líder del Tour, era otro y alentaban a ese otro. Claro. Entonces, y la largada, además, en los pueblos, el líder va adelante y hay un show y eso creo que también genera lo que tú comentas. De acuerdo, sí. Y bueno, qué lindo momento, Víctor. O sea, ¿cómo fue eso? Sí, la verdad es que eso fue como mis días de gloria en el ciclismo, esos 4 días, porque fue cumplir el sueño también de tantos antes de mí que soñaron, colombianos, ¿no? Latinoamericanos, que soñaron que ir al Tour o correr el Tour, por lo menos, ¿no? Porque también hubo muchos profesionales colombianos que corrieron el Tour, que estuvieron en equipos de ciclismo de Europa y no estuvieron en la plantilla para correr el Tour. Entonces, era como que yo me estaba poniendo una camiseta que se la tenían que haber puesto otros antes de mí, o que tal vez yo guardo bastante como respeto por la historia del deporte y pues de mi deporte. Tal vez ellos lo que hicieron fue abrir la puerta y preparar el terreno para que un día llegara uno y se pusiera la camiseta y ya tuviera por lo menos un legado atrás, no fuese un desconocido. Y también creo que preparé un terreno más para que alguien después dijera, esto no es imposible, y entonces pues vino Egan y ganó, ¿no? Y cumplió el sueño de todos. Claro, ¿cómo celebramos esa victoria de Egan? Así es. Oye, Víctor, bueno, como tú ahí comentas, fue tu momento de gloria estos 4 días que probablemente sentiste que era un sueño hecho realidad. Pero en el ciclismo también, y en todos los deportes, vemos que hay momentos que uno está arriba y momentos que uno está abajo y que le toca duro. ¿Cuál tú podrías decir que fue tu momento más duro en el ciclismo profesional en estos años que estuviste en el alto rendimiento? Definitivamente el momento del retiro y cómo se presentó ese retiro, ¿no? Porque digamos que toda mi vida crecí viendo el ciclismo colombiano o la participación de los equipos colombianos en las carreras de Europa. Cuando yo me hice profesional, se acabaron los equipos de Colombia, entonces yo nunca corrí para un equipo colombiano, siempre corrí para equipos extranjeros. Quiero decir, estas grandes carreras.
Y mi sueño era poder alguna vez regresar a Europa con un equipo colombiano. Y en mis últimos años esa posibilidad se dio y vino el apoyo del Ministerio del Deporte, que me dio de alguna manera a mí la posibilidad de como orientarlo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y a quién traemos? ¿Y cómo podría ser? ¿Y quién podría manejar esto? Entonces yo tenía claro por los años que había corrido en bicicleta, que el ciclismo funciona de una manera diferente y que para que a ti te inviten a carreras pues debes tener un lobby, o sea, porque no te van a invitar simplemente porque eres colombiano, no, sino tienes que hacer parte de esta sociedad allí. Entonces necesitábamos a un manager europeo que conociera el ciclismo colombiano y que conociera allí donde ponen las garzas en Europa. Y yo me contacté con esta persona, Claudio Corti, un italiano que había sido campeón mundial amateur, que había manejado el equipo de Mario Cipollini con Saeco y el Lampre y luego el Barlow World, donde estuvo Mauricio Soler cuando ganó la montaña. O sea, era un tipo que conocía el arte. Le conté la idea, nos conocíamos de Europa. Él vino a Colombia, se formó el equipo, se hizo el equipo. Nos fuimos a Europa con el equipo, el Team Colombia. Pero eso, claro, eran temas políticos, estos eran dineros políticos, que en el momento que el ministro cambió y fue otro ministro y hubo otras personas, yo me quedé por fuera del equipo. Y el que me dejó por fuera fue este Claudio Corti, el que yo traje para que llevara el equipo colombiano. Esa situación fue bien dura, porque yo me imaginaba retirarme del ciclismo corriendo con un equipo colombiano en el Giro de Italia, independientemente de cuál fuera mi resultado. Y eso no sucedió. Por el contrario, me quedé afuera. Del siguiente año no me renovaron y yo tuve que ver cómo ese equipo iba al Giro sin mí. Y cómo ese equipo continuó 4 años sin mí, o sea, y sin ninguna posibilidad de hacerle un reclamo a nadie, o sea, porque no había a quien reclamarle. Claro. Eran mis gritos ahí en la casa, ahogados, de verdaderamente deprimido, porque yo sentía que yo tenía que estar ahí y no estaba. Entonces, muchos pensamientos por la cabeza, por ejemplo, ¿dónde quedó el primer líder del Tour? Ese que aplaudían, donde me golpeaba mucho ver que, bueno, al final aprendí también que esa es la vida de los deportistas y es como esa relación deportista y aficionado, deportista y fanático, que el aficionado es un consumidor de ídolos y va pasando la página y va viendo el siguiente, y no le importa qué pasa con su ídolo anterior. Y pasan los años y ese ídolo de hace 20 años, de pronto las nuevas generaciones de aficionados ni lo recuerdan, ni lo conocen, ni saben si existió. Y ahí es donde el deportista tiene que aprender que eso va a suceder y que no puedes vivir de ese reconocimiento ni esos aplausos, nada, la vida continúa y hay que sobreponerse, ¿no? Yo pues tuve la fortuna de después continuar en el ciclismo y seguir involucrado y de alguna manera tener un lugar dentro del ciclismo, pero no le pasa a todos. Esa es la verdad. De hecho, justo quería tocar ese tema. A ver, creo, y un poco tú lo comentas, momentos hermosos, momentos dolorosos, que forman parte de la vida de un deportista, pero también viene la etapa, justamente el retiro te pone también en un lugar que es difícil, porque obviamente viene el momento de reinventarse, tal vez fuera de una especialidad, porque a Dios gracias, tú hoy día quedaste ligado al ciclismo, pero también le puede pasar a muchos ciclistas. Pero creo que también el ciclismo, el deporte en general, es una escuela de valores. ¿Cómo ves tú un poco esa etapa de reinventarse, rehacer tu vida, tomando todo lo bueno y lo malo, obviamente, que viviste a través del ciclismo? Digamos que fue difícil esa reinvención, porque
no tenía la más mínima idea por dónde estaba. Yo recuerdo mucho que tenía un amigo del colegio, me lo encontré en esos años. Este amigo en el colegio jugaba a adivinar las líneas de las manos. O sea, la verdad no sé si lo adivinaba o no, lo único cierto era que después se convirtió, o sea, después terminó trabajando en un canal de televisión local, haciendo eso, predicciones. No sé si ustedes conocen de la cadena Univisión, Walter Mercado. Uy, no, yo no he escuchado. No. Vamos a buscar. No, perdón, no. Mi amigo era como esto. Ajá, ok. Ya. Entonces mi amigo tenía un espacio en el programa y él leía el tarot y no sé qué más cosas. Y el tipo empezó a tener éxito. Y él predijo la muerte de Michael Jackson. No sé si lo leyó o cómo. Él se hizo famoso porque dijo: este año muere Kanye. Al tipo se lo llevaron a trabajar a Estados Unidos. Era el tipo más famoso de mi pueblo. Y era sí, ¿cómo se llama? Como el guía de las actrices colombianas y todo. Y recuerdo que un día fue a mi pueblo y coincidió en ese momento que yo estaba así todo como decaído. Y él dijo esa palabra: Víctor, reinvéntate, ¿no? Y entonces, como él estaba metido en la farándula, él me propuso hacer un escándalo. me propuso que él, como conocía tantas actrices, entonces que todo esto era orquestado y iría a hacerlo. Eso nunca sucedió. Entonces que yo empezaba a salir con esta actriz y entonces me encontraban las cámaras y no sé qué, y entonces nos veían entrando a un hotel y bueno, pero que eso tenía que prepararse y entonces hacer un escándalo para que yo me reinventara y entonces empezara a tener nombre nuevamente. Pero yo realmente dije, no sé, yo estaba tan hundido que a mí eso no me causaba ni gracia. O sea, me pareció fue como más bien un insulto, como una de su parte. Fue esos días, digamos, que yo no sabía qué hacer. Yo quería seguir corriendo en bicicleta, quería correr para equipos de Colombia, pero yo entrenaba una semana, la otra semana me escondía, entonces no tenía rendimiento. Entonces quise como gestionar un equipo de ciclismo, buscar patrocinadores, pero eso era algo muy difícil. Y ahí aparecen 3 personas que creo que para mí fueron como ángeles. Una persona, una triatleta, que me despertó el querer hacer triatlón. Pues yo ya había sido nadador y eso, y me les conté. Faltaba poco, Entonces, faltaba un deporte nuevo. Claro, faltaba era decidirme a hacerlo. O sea, salirme de ese hueco donde estaba, y entonces yo empecé a hacer triatlón y empecé a conocer nuevas personas y empecé a conocer gente con problemas de verdad. Gente que, entonces yo decía, lo mío es un capricho, ya se terminó. Pasaron ya 20 años, o sea, ya era justo que se acabara mi carrera deportiva. De pronto no debió terminar así, pero iba a terminar. Y entonces encontré personas que me dieron mucha motivación y al poco tiempo encontré a un psicólogo que quiso hacer un libro conmigo. Escribimos un libro y ese periodo de ese año hablando y escribiendo y grabando fue como un año de catarsis. Y entonces encontré y le di valor a las cosas que yo había hecho. Y ahí aparece Mario Sábato, que un día cualquiera me invita a que lo acompañe en una transmisión. Y a partir de ahí, pues, han pasado 7 años con Mario. Entonces creo que también fui un afortunado. Es decir, más allá de que después del tiempo yo puedo decir, me reinventé. En ese momento yo no sabía si me estaba reinventando, yo estaba dejando que la vida me llevara. No tenía ni idea de si iba a salir o no. Cuando me di cuenta, pues, había superado, dejé tantas rabias, sí, como malos pensamientos o sentimientos hacia no sé quién, porque yo no sabía con quién desquitarme, ¿no?
no sé si era el sistema del ciclismo en Colombia, no tenía idea. Yo tenía un mal sentimiento hacia algo, hacia el deporte. Pero bueno, luego se fue y hoy lo disfruto. Sí, es una linda manera, creo yo, porque Víctor, nosotros lo vemos desde el otro lado, desde los como amateur y amantes del ciclismo. Ver las transmisiones o ver los comentarios cuando tú estás nos nutre mucho. O sea, que tener del otro lado a un ciclista que tuvo tanta experiencia, que tuvo los logros que tú tuviste, nutre mucho y entretiene verte ahí en cámara y en la pantalla, obviamente, hablar de ciclismo. O sea, una persona además Claro. que ha vivido eso, o sea, que eres parte de eso, que fuiste parte de la historia y sigues siendo parte de la historia y hoy día el presente del ciclismo latinoamericano nosotros no lo entendemos sin ese ciclista tal vez profesional exitoso del pasado, con el ciclista hoy día también que nos lleva y nos acerca a lugares que tal vez si no fuese por tu pasado tal vez no llegaríamos. Hoy día fue toda una novedad para nosotros este año, sobre todo verte en las grandes vueltas in situ. Tal vez antes te veíamos mucho desde el estudio, ahora te vemos en los lugares que tal vez para ti deben tener un montón de recuerdos y historias de tu vida como ciclista profesional, ¿no? Claro, eso realmente, yo cuando estaba en esos años difíciles, yo no era capaz de ver las carreras. O sea, yo creo que me perdí 2011, 2012, 2013, 14 y hasta 15. No me preguntes ahí quiénes eran los que ganaban. No ¿Qué sé. pasó? Sí, bueno, puedo leer y mirar. Y cuando leo y busco, me sorprende saber, yo digo, ¿cómo así? ¿Ese ganó? No puede ser que haya ganado. O sea, todavía lo digo, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que haya ganado ese? ¿No? Porque claro, fueron 3, 4 años que yo dejé de verlos, no quería verlos, no quería escuchar nada. Y luego no sabía si yo iba a poder volver a esos lugares, porque eran lugares donde fui feliz. Y sin embargo, ya estos 2 últimos años que he estado con el canal caminando, pues eso es una cantidad de recuerdos, porque pues fueron 12 años corriendo por esas carreteras. Entonces cada carretera casi que, por ejemplo, yo corrí más veces la Vuelta a España que la Vuelta a Colombia, por ejemplo. Entonces casi que recuerdo muchas más llegadas y metas en España que inclusive en Colombia. Y pues fue muy bonito y creo que eso le ha aportado también, le ha aportado al canal, porque por donde he pasado, por donde hemos estado, pues tengo una aventura, una anécdota que contar. Sí, y eso entretiene mucho, como te decimos, desde el otro lado. Acerca mucho. Bueno, Víctor, este podcast nace de la grupeta. Cuéntanos, tú tienes grupeta ahí en Colombia con tus amigos, se llama Café con la Grupeta nuestro podcast. Pregunta también, ¿tomas café? Y en tercer lugar, obviamente, ¿qué le recomienda a la grupeta como para seguir entrenando, para seguir motivado? No sé, entendiendo tu historia en el ciclismo, a veces uno no quiere salir a entrenar porque hace frío, o no quiere salir en bici porque hace frío, pero finalmente la bici, me imagino cuando ya estás retirado, significa también una conexión contigo. Bueno, sí, a ver, yo pertenezco como a unas 4 grupetas. Una en mi ciudad, una en Bogotá, una en Cali y otra en Barranquilla. Es decir, estoy en el grupo de WhatsApp de ellos y comparto información, risas y cosas. El peligro de mi grupeta en mi ciudad es que termina en cerveza al final. Y entonces se alarga la jornada. Entonces, cuando yo voy, sí se comparte un café. Bueno, son todas personas que tienen trabajos y entonces a las 8 de la mañana ya tienen que estar en sus oficinas, tienen que salir muy temprano. Entonces se monta muy temprano y café con algún croissant, algo así rápido, despedida, ¿no? Se comparte y se pasa bien. Digamos que
hay cosas que yo sí les digo a ellos, ¿no? Y es que disfruten de esa posibilidad de montar en bicicleta y que no se obsesionen, porque es que muchos de ellos se lo toman tan en serio como si fuesen a correr el Tour de Francia, y de hecho así se los digo muchas veces, les digo, el Tour ya no lo van a correr. Ningún equipo los va a contratar, porque algunas veces se ponen muy pesados, muy intensos, muy obsesionados, y pues yo creo que el ciclismo amateur, el ciclismo recreativo tiene que ser eso, recreativo. Si se disfruta tanto el ciclismo, eso, disfrutarlo, pedalear y bueno, por salud y todo, pero sin esas obsesiones de competencia, que eso ya está, pues obviamente para una edad cuando uno es competitivo. Perfecto. Buenísimo, Víctor. Creo que nos faltaron muchos temas que tocar y bueno, como te contamos, esta es la primera temporada de Un Café con la Grupeta. Nos encantaría tenerte pedaleando con la Grupeta en Chile también. Así que apenas tengas la oportunidad, tú nos avisas nomás y acá te vamos a recibir con los brazos abiertos. Me encantaría mucho, mira que yo dentro de ese proceso de reencontrarme, de reinventarme, estuve en Chile en 2019, o tal vez 18, con Colorado Bikes. Claro. Y montamos 2-3 días. Estuve en un congreso que me invitaron de ciencias aplicadas al deporte. Luego tuve la posibilidad de acompañar el equipo de Colorado Bikes en la Vuelta a Chile. Buenísimo. Entonces fueron 7 días bien interesantes viviendo el ciclismo chileno. Desafortunadamente pues no pude correr una Vuelta a Chile, pero viviéndolo y viendo la carrera, ¿no? Y el circuito del último día ahí, pasando por el frente del Estadio Nacional, eso fue muy, digamos, inolvidable para mí. Vamos a hacer un trabajo entonces de revivir esas anécdotas, esas rutas que de verdad creo que nos nutriría mucho tenerte en algún momento acá, así que vamos a mantener ahí la conexión y las posibilidades. Como dices tú, acá todo con un poquito de lobby, así como en el ciclismo se logra. Buenísima, Víctor. Bueno, agradecerte nuevamente tu tiempo. Sabemos que eres un hombre ocupado. Muchas gracias por transmitirnos en cada gran vuelta tu experiencia. Lo valoramos mucho en Chile y la Grupeta lo valora mucho, así que eso, que tengas un excelente día. Un abrazo muy grande, Víctor Hugo, y muchas gracias por todo, por lo que haces y por esta gran conversación. Gracias a ustedes y a la orden siempre, y ojalá volvamos a tener otra charla aquí en la Grupeta. Eso de todas maneras. Un abrazo grande, que esté muy bien. Bueno, ¿qué más se puede decir después de esta entrevista? La verdad que, o sea, me sorprendió completamente la calidad humana de Víctor Hugo, su historia. Reconozco que me emociono de pensar en lo que fue, de haberlo podido entrevistar. Y creo que además nos deja un par de enseñanzas y justamente que han unido al tema de lo que nosotros queríamos hablar hoy día. Me llama mucho un poco ese consejo que él le da a su grupeta y que creo que también nos da en general la mayoría de las grupetas amateurs a las que pertenecemos, y un poco encontrar un poco nuestro lugar en el ciclismo, entender que nuestras opciones del Tour de Francia, nuestras opciones de World Tour ya pasaron, y que creo que eso un poco nos lleva a replantearnos y a cuestionarnos qué es lo que busco yo, qué es lo que quiero, por qué vivo el ciclismo. Y un poco ahí yo te tenía la pregunta y que creo que lo hablábamos a la hora de planear este episodio, decir, ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que a ti te mueve al ciclismo? ¿Qué es lo que buscáis en el ciclismo? Que un poco siempre es parte como de abrir un poco el corazón a nuestra audiencia y decir, oye, esto es lo que, por esto yo soy ciclista. Claro, a ver, como tú decías, un honor y un orgullo estar entrevistando a Víctor Hugo, portador del maillot jaune. Claro, de la tricota amarilla del Tour, o sea que lo vemos tan lejano, pero es una persona muy cercana.
Y a ver, un poco, me parece muy interesante esta pregunta porque son cosas muy personales y siento que Víctor Hugo se abrió mucho en esta conversación y creo que a mí el ciclismo me deja algo muy personal. O sea, esa capacidad que tuvo Víctor de reinventarse, de entender que también, como él lo dice, o sea, me di cuenta que había gente que tenía más problemas que yo cuando entra al triatlón. Entonces, creo que el deporte, para nosotros el ciclismo, el triatlón, para otras personas será, no sé, el running, o será, no sé, la escalada o muchos otros deportes, nos deja una enseñanza también de vida, de entender que hay que sobreponerse a las cosas, de que son momentos únicos. El ciclismo, por lo menos a mí también me deja esta conexión con la naturaleza. Es mi momento, es mi psicólogo. Cuando salgo a andar en bicicleta los sábados, muchas veces salgo solo, salgo con mi audífono y a veces sin audífono, y es una conexión contigo donde piensas, resuelves tus problemas y vuelves con otro espíritu a tu casa, qué sé yo, y mirar la vida desde otro punto de vista. Creo que el ciclismo nos entrega también eso, o sea, la dureza, no sé, en invierno. O sea, entrenar en invierno es durísimo y uno dice, ¿sabes qué? Voy a salir a entrenar en invierno y ser capaz de sobreponerse y avanzar. Creo que a mí un poco eso me deja el ciclismo y este deporte endurance, de largo aliento, de muchas horas repitiendo. Disciplina. Exacto, creo que para mí es eso y hoy día lo veo con Víctor. O sea, él dice lo peligroso de la grupeta de su ciudad que termina en cerveza. Sí. Eso es muy entretenido también. Entonces el ciclismo creo que tiene esas dualidades de ser capaz de conectarnos con uno mismo, pero también ser capaz de conectarnos con otros y conversar y tener esta camaradería. ¿Qué te entrega a ti, Luiger? Y bueno, aquí también lo que siempre hablamos desde el capítulo 1, o sea, tú tienes 2 hijos, sí. Y creo que esto también... Sí, además yo tengo, bueno, y aparte también, un poco forma parte de mi historia, así como también un poco lo decía Víctor Hugo, para mí también el deporte fue una reinvención en mi vida. O sea, yo tuve una historia muy particular durante 10 años y fue el deporte quien fue mi capacidad de volver a un poco a la vida más normal, volver al mundo, reencontrarme con mucha gente o conocer mucha gente con un estilo que quería compartir un estilo de vida ligado al deporte. Me permitió reinventarme laboralmente. Pero además, hoy día, el ciclismo en particular, lo han sido otros deportes, pero ahora en particular, y que creo que me motiva además mucho, el ciclismo se ha transformado en un pilar de mi vida. O sea, de hecho, antes de grabarlo hablábamos con los productores del podcast y decíamos, ¿no? O sea, como ya en mi vida empiezan a haber tres pilares fundamentales, que son mi familia, que son un poco la vida laboral, y está la vida personal, ¿no? Y la vida personal, dentro de eso está el ciclismo. Yo reconozco que por mantener también un estilo de vida y tener tiempo para el ciclismo, uno también ha renunciado a muchas otras cosas. O sea, a veces lo que uno gasta en ciclismo ya no lo gasta en salir en la noche, o uno empieza a tener una disciplina particular, pero que a mí personalmente me llena tanto y como que al final termina siendo parte de mi vida familiar, de mi vida laboral. Yo lo hablo mucho también con mi señora, por ejemplo, de lo importante, tú lo decías, como esa terapia que para mí es como esa válvula de escape, que es a veces subirme en la mountain bike, ir 1 hora al cerro con el corazón a 190 pulsaciones, después tirarme para abajo. Hoy día mismo lo hablaba con mi señora en la mañana, como ella misma notaba casi 2 personas distintas, el que se va y el que vuelve de 1 hora de ciclismo. Y eso para mí es parte de mi vida, me nutre, en mi terapia, en mi hobby.
es mi cable a tierra muchas veces, pero también me quedo con una cosa que dijo Víctor Hugo, que me parece también muy, muy interesante, sobre todo para muchos de nosotros ciclistas amateur, que es encontrar el verdadero lugar en donde que tampoco se transforma en una obsesión, ¿no? Porque hay veces que uno también tiene que saber renunciar a eso. Hoy día mismo en la mañana todo vestido ya de ciclista y pasan algunas cosas que me impidieron salir a pedalear y aceptar que no es el momento, sacarte la ropa, ducharte y el día sigue. Así es. Si fuese una obsesión, uno como que a veces uno perdería ese lugar que realmente tiene un poco el hobby, ¿no? Entonces, para mí es eso. No, es buenísima tu reflexión y creo que también nosotros vemos en nuestro trabajo hoy día, el ciclismo se ha transformado en nuestro trabajo y vemos a la gente ser feliz. Creo que también eso es importante, que entendamos que el ciclismo o el deporte en general nos hace felices, nos hace tener una sonrisa, nos llena de endorfina y hay cosas que son muchas veces inexplicables. O sea, gente que no hace deporte generalmente pregunta o te dice... Pero ¿qué te genera? O sea, no te lo puedo explicar. O sea, creo que no se puede explicar con palabras y son cosas que hay que vivirlo. Yo en mi casa lo mismo. O sea, mi polola hoy día también es muy deportista, hace triatlón y también es lo que pasa. O sea, es una persona antes de entrenar y luego de entrenar es otra persona. O sea, ese espíritu y esas ganas son muy distintas. Entonces, y creo que queremos escuchar también a la grupeta qué les pasa a ellos, porque para todos es un mundo distinto. Y a mí una cosa que me gusta mucho también es el tema de la amistad. Es como al final el ciclismo rompe muchos, tal vez como bloqueos que uno puede tener socialmente, llamémoslo. O sea, creo que cuando uno está vestido de ciclista son todos iguales. Acá como que sacan la diferencia y más bien son las piernas las que hablan más que y eso para mí me encanta. O sea, como que me ha abierto un mundo de amistades que tal vez nunca imaginé. Exacto, o sea, lo que nosotros siempre hablamos con nuestra grupeta, en el fondo es como que en otras circunstancias nunca jamás hubiese sido amigo de mis amigos actuales. Tal cual. Y para mí eso es una constante lección, o sea, de el mismo hecho de poder haber estado hablando con Víctor Hugo, o sea... Es como... explosión de ideas. Y en un lenguaje tan común, o sea, claro, como diciendo, estoy hablando con una eminencia del ciclismo y puedo hablar de tú a tú. Claro. No, está muy bueno. Bueno, invitamos obviamente a la grupeta que este tema lo hablen, lo conversen, se pregunten entre ustedes, ¿por qué hacemos ciclismo? ¿Por qué nos motiva, no sé, ir a Farellones y subir Farellones o ir a Valle Nevado? O Alto Letras, lo mismo. Claro, o ir a San Cristóbal incluso. Importante que lo conversen, que nos comenten, nos escriban, nos den su feedback y obviamente si llegaron hasta acá, espero les haya gustado mucho este podcast, que lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, al igual como lo hacemos en el ciclismo. Entonces los invitamos a que escuchen este episodio, lo compartan con sus amigos, con la grupeta. Como siempre nos sigan a través de Instagram. Exacto, nos escuchen y nos vean en Spotify, YouTube, Apple Podcast y eso. Estén muy atentos al próximo episodio, que será un episodio especial, distinto. En nuestro último episodio de esta primera temporada. No les vamos a adelantar nada, porque es parte de la sorpresa que les tenemos preparada y se vienen muchas más sorpresas de este proyecto llamado Un Café con la Grupeta. Así que muchas gracias. Un abrazo grande y buen pedaleo. Eso es. Adiós. Chao, chao. Esto fue Un Café con la Grupeta. Una producción de Plataforma Podcast.